pensando en el día a día de la vida, pues. La semana pasada hablábamos del sistema y a lo mejor hoy también voy a tocar algunos puntos del sistema con la ciudad de Naín. ¿Se acuerdan de la ciudad de Naín? Aquella que promete todo bello, todo bonito, pero cuando la enfrentas la realidad es otra cosa. Pensando en eso, nosotros no escapamos y a veces el repetir las cosas, hablar de los temas que hablamos en la iglesia, cuando repetimos algo y usted pareciera que escuchara lo mismo, porque de repente uno predica de David, viene otro y habla de lo mismo, y viene y hablan de Pablo y de Isaías, y usted sabe, de Egipto, de Faraón y todo esto, pareciera que estuviéramos repitiendo más de lo mismo. Pero eso es desde el punto de vista que usted lo vea. Por eso mi prédica de hoy se llama Levántate y resplandece. ¿Por qué levántate? Porque levantarse es una condición muchas veces nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo en este lugar? La mayoría de nosotros muchas veces por ese día a día, por lo que vivimos, los pasa, muchas veces tenemos la tendencia que empezamos a enfriarnos poco a poco y eso es muy sutil. Entonces caemos en una condición que aunque a veces venimos a la iglesia, pareciera que estuviéramos escuchando lo mismo. Entonces ¿qué pasa con una persona así? Que pudiera decir, a mí no me gusta ir para la iglesia porque en la iglesia es más de lo mismo. ¿Usted nunca ha escuchado a alguien así? Entonces, ¿qué pasa? No se trata que sea más de lo mismo, sino que todos los predicadores y todos los que pasamos por este lugar, evidentemente tenemos que hablar de la Biblia. Yo no puedo hablar de mí, predicarle de mí porque sería un desastre total. Yo tengo que hablar de Cristo y de lo que Cristo dijo que predicáramos. Entonces cuando nosotros formamos una enseñanza, muchas veces cuando entramos en oración y le pedimos al Señor, Señor, danos una palabra para la iglesia. Muchas veces lo que el Señor pone en el corazón, nosotros lo sentimos, lo discernimos, pero entonces hay que plasmarlo ahora y hay que buscar la manera de enseñarlo para que la iglesia pueda tomarlo y aprenderlo. Pero no solamente aprenderlo, sino ponerlo por obra. ¿Ah? ¿Vamos bien? Una clase hoy aquí de teología. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfriamos el día a día, las cosas? Me llamaron por teléfono que se me pichó el caucho, que el motor del carro, que las bujías, que el muchacho, que la cosa. O sea, nosotros empezamos a entrar como en un estado de... Ayer veía un video. ¿Ustedes nunca vieron a Michael Jackson? No, puro ángeles, nadie vio a Michael Jackson. Yo me acuerdo de Thriller. ¿Usted se acuerda cuando se estaba convirtiendo en lobo? Tin, 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 tin. Entonces cuando nosotros estamos en el día a día, pareciera que cuando nos empezamos a transformar, ¿sí o no, Roberto? Entonces, aunque no lo hacemos de manera literal, en nuestra mente empezamos como a convulsionar. Entonces, ¿qué pasa? Levantarse y resplandecer es un estado donde usted y yo, por el esfuerzo que hacemos, por lo que escuchamos, que aunque parezca repetitivo, es la palabra del Señor, y la palabra del Señor se pone por obra. Entonces, resplandecer es el resultado de... Y una persona que resplandece es una persona que se caracteriza en medio de muchas personas porque tiene un talento, tiene un don o tiene algo que lo caracteriza y lo hace diferente de los demás. ¿Lo expliqué bien? Entonces, muchos de nosotros tal vez estemos en esa condición y aunque algunos nos hemos dado cuenta, tal vez otros no, y tenemos una lucha interna que aunque seguimos viniendo a la iglesia, ahí está esa lucha. Y muchos han tirado la toalla y algunos la quieren tirar, pero Dios no quiere que usted tire la toalla. Si la tira, tírela en la playa. Eso lo aprendí de Lencho. Entonces, ¿cómo está nuestra condición espiritual? El día a día, las cosas. Y yo mismo, no estoy exento de esas cosas. Por eso le pido al Señor, dame una palabra, Señor, porque a veces me canso. A veces estamos ahí en la lucha del día a día. No somos perfectos, nos equivocamos, nos ponemos las manos en la cabeza, pero ahí seguimos. La persistencia trae resultados.
Amén. Y más cuando son espirituales, y más cuando es de conocer algo que no conocemos, que está por encima de lo natural, y ese es el mundo sobrenatural. El mundo espiritual, usted y yo nunca lo vamos a conocer porque te esfuerces mucho en hacer las cosas en tu fuerza, porque tú corras más que los demás, o porque tú brinques y saltes, o porque cantes bonito. El mundo espiritual se conoce y tiene sus características de cómo se conoce, y es a través de la oración, de la búsqueda y el conocimiento de la palabra del Señor. Denle un aplauso a Él. Entonces me consigo con Filipenses capítulo 3, versículo 1, donde Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es motivo de seguridad. O sea, número uno, el hermano nos dice, el hermano Pablo nos dice a nosotros que estemos gozosos. Y me llama la atención que Pablo le dice a la iglesia que estemos gozosos en todo tiempo cuando él está preso. Cuando él está diciendo esto. Él está preso, tiene grillete en los pies, por eso él habla de escribir. Porque Pablo mandaba cartas desde la cárcel. Y él decía que para él no era una molestia escribirte las mismas cosas una y otra vez, pero para que tú tuvieses el conocimiento de la palabra, de lo que Él te está diciendo, es real y verdadero. Entonces dice, gozaos en el Señor. Y quiero que sepa que si la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, gozo no es andar muerto de la risa por la calle. Gozoso es algo que se traduce, que sale, emana del Espíritu. Y es como algo que en medio de las circunstancias nos trae una paz y podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente como lo pudiera estar viendo otra persona en el mismo lugar. ¿Me expliqué? Segunda de Pedro capítulo 1. Ahora habla Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque a vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El hombre también le está diciendo a la iglesia que para él no es problema repetir las mismas cosas, aunque él sabe que la iglesia estaba confirmada o constituida en la verdad presente. ¿Y quién es la verdad presente? Amén. ¿Quién lo dijo? Aleluya, esa es la verdad presente, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando escuchamos el mensaje y nos aprendemos las cosas, no somos, sino que las ponemos por obra, no le queda otra cosa al Espíritu Santo que manifestarse, y ahí es donde se cumple la palabra, que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, iglesia. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he enseñado. ¿Quién dijo esto? Jesús. Entonces Jesús tampoco fue la excepción de decir que ahora nosotros, la iglesia, que aunque en cuerpo no está presente, pero el Espíritu Santo dará testimonio de que nosotros lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo bien y no estamos haciendo, tirando pataletas como aquel que quiere saber algo y lo hace por su cuenta, sino que nosotros tenemos dirección, porque nosotros estamos aprendiendo una doctrina sana. Y que lo que nosotros estamos aprendiendo, el Espíritu Santo lo confirma. Por eso es que muchas veces cuando usted está pasando por algo, el Espíritu Santo viene y le recuerda: aunque estés en valle de sombra de muerte, no temerás más mal. Ay, ¿verdad? A nadie le ha pasado que se acuerda de algo, de un versículo cuando... Esas son características de que no hacemos las cosas por repetirlas. Cuando nosotros repetimos o nombramos algún personaje de la Biblia, es porque queremos enseñarle a la iglesia algo que el Señor ya trajo a nosotros y queremos hacerlo para edificación del cuerpo de Cristo. Denle un aplauso al Señor.
Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A Juan a Juan 3:16. Que por amor nosotros somos salvos. Y ser salvo, que Él produce en nosotros el querer como el hacer, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto nos hace merecedores de todas las promesas que están en su palabra. Pero la Biblia nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto quiere decir que usted acepta al Señor en su corazón, y aunque usted escuche lo mismo muchas veces, usted está siendo discipulado, y como discipulado está siendo, usted va a poner en práctica que usted tiene que orar, que usted tiene que ayunar, que usted tiene que buscar tiempo de Dios o con Dios de calidad, para que las cosas que usted está aprendiendo no solamente las escucha, sino que al ponerlas en práctica usted verá la gloria de Dios en su casa, en su vida, en su trabajo y en la iglesia. ¿Vamos bien? Entonces, yo he venido hablando de Jesús en varias facetas. La última hablamos: yo soy la puerta, y es un atributo de Jesús. En otra faceta: yo soy el pan de vida. En esta Jesús le dice a sus discípulos, Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguien me puede decir amén? ¿Cuántos somos o estamos bajo la luz de Cristo en este lugar? La gran mayoría. Estamos bajo la luz de Cristo porque hemos creído en Él. Amén. Ahora mire cómo dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Si el cuerpo de Cristo habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y Él es la cabeza, Jesús ahora nos está dando a nosotros también ese atributo, que Él es la luz del mundo, y todo aquel que a Él lo recibe es luz del mundo también. Pero dice más abajo que una vela no se enciende y se mete en un almud. Y yo decía: ¿qué será un almud? ¿Usted sabe lo que es un almud? Dice: no se prende una vela y se pone en un almud, sino que una vela se prende y se pone en un candelabro en lo alto para que alumbre la casa. Y dice en el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, si hay obras que vienen de nosotros que glorifican al Padre, por eso habla que resplandecer no es solamente una palabra que está puesta allí. Resplandecer son características de alguien que está haciendo un trabajo para el Señor. Y ya que estamos hablando de resplandecer, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero Él dice ahora: vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende una luz y se esconde en un almud. ¿Sabe? Yo pensaba que un almud era una mesita. No, un almud, las mujeres, cuando hacen una torta, bueno, tú agarras, amiga, y le echas dos tazas de leche, 4 tazas de harina. ¿No hablan así ustedes las mujeres? No, son 4 tazas. Un almud es como esa taza, pero de madera, donde antes se medían los granos o se medían las especies y se vendían o se trabajaba en la casa. Entonces, un almud es una cosita de madera así, más o menos de este tamaño. Entonces, no se prende una luz y se mete dentro de un almud, porque si lo hace pierde su propósito. Entonces, si usted es luz, y cuando Jesús me dice:
tú eres luz del mundo, pero yo no enciendo una luz para que la esconda. Eso me hace ver que Dios también está hablando que no solamente te da vida eterna, sino que también te da propósito. Porque más abajo dice, así alumbre vuestra luz a los hombres. Pregunto, en medio de todo lo que hemos aprendido, ¿nosotros estamos brillando como deberíamos brillar o resplandeciendo? No me diga nada. Pero me estoy explicando bien. ¿Sí? Ok. Entonces, esto me deja ver, como yo les he dicho muchas veces, la meta no es que tú aceptaras a Cristo y ya. Sí, Juan 3:16, Señor, yo te acepto en mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y se acabó todo. No, porque tú vives en un mundo que está totalmente corrompido. Y lamentablemente eso nos afecta. Porque aunque nosotros aceptamos al Señor, nosotros no vivimos en el más allá. Seguimos viviendo en el más acá. Y el más acá hay maldad. Y usted sabe todas las cosas que se mueven en el mundo, que usted y yo no estamos exentos. Y como dice la Biblia, que aunque pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo, es porque nosotros tenemos la ventaja que el Espíritu Santo está con nosotros. Y en medio de las circunstancias del mundo y lo que el mundo pueda traer, Él te guiará a toda verdad y te recordará como luz. ¿Me estoy explicando? Todas las cosas que Él nos dijo. Aplauda si le va a aplaudir fuerte a Él. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, diga santo, conforme a no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Tengo que ponerme los lentes. Ok. ¿Esto qué me deja ver a mí? Número uno, me dice que yo fui salvo. Usted y yo fuimos salvos por el sacrificio de Jesús. ¿Sí o no? Pero no solamente salvo, sino que usted ahora es santo. Ahora, esa palabrita santo, porque muchos de nosotros tenemos el concepto de que santo es ese de aquí para afuera. Si no me ve así. Porque nosotros hablamos tanto de santidad, pero nos cuesta tanto cumplir lo que es santidad. Yo te voy a explicar lo que es santo. Cuando Él dice que somos salvos y cuando somos salvos pasamos a ser santos, es porque tú fuiste sacado de un contexto y eres apartado para algo. Y eso se llama propósito. ¿Ah? Y el propósito de Dios, la voluntad buena y agradable del Señor, es que tú prediques su palabra. Pero más allá de predicar su palabra, Dios también tiene propósito en el más acá, contigo y tu familia. ¿Me lo estás entendiendo? ¿Me expliqué bien? Entonces, ser santo no es andar en una nube. Porque venimos a la iglesia, hola varón de Dios. Y estas palabras, sí, varón, aleluya. Oh, santo Padre. Eso a mí no me convence de que tú eres santo. Son tus obras y tus frutos los que me dejan ver que tú eres santo. Si vas a aplaudir, aplaude, pero esa pedrada, ¿entiendes? Claro, sí tiene que ver con el comportamiento y yo tengo que buscar a Dios y yo tengo que esforzarme por buscarlo, porque a medida que yo lo busco a Él, lo sobrenatural se manifiesta, entonces yo puedo entender un poco más a Dios. Eso es parte de la santidad.
Le voy a contar algo. Yo era deportista, aunque usted no lo crea. Sí, yo fui deportista. Y yo fui selección de Venezuela, de paso. Y todavía me queda algo que usted no crea. Así que bueno. Pero sabe, cuando yo fui selección de Venezuela, yo fui a un chequeo. Y yo me entrené de tal manera, fue en Caracas en la UCB. Y fue de tal manera que yo me entrené que en mi corazón yo tenía la medalla. Yo fui a retirarla. No sé si alguien la agarró. Así como cuando tú te entrenas por la fe, tú sabes que tú eres salvo y tú sabes que lo que Dios dice es real. Cuando Él se manifiesta, eso es mío. Pero cuando paso a hacer selección de Anzoátegui, a mí me sacan del montón y me ponen aparte. ¿Por qué? Porque ahora iba a tener un entrenamiento especial, tenía que comer diferente, tenía que mantenerme en un peso y tenía una serie de cosas que tenía que cumplir para tener las características para poder resplandecer en la competencia. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué pasó conmigo? Yo quise tirarme un día un desliz y me salí del propósito y me puse a comer perro caliente en el liceo. Caleta. Me comí 10 perros calientes. 10. Todavía me los puedo comer, pero no lo hago. Pero ¿qué pasó con los 10 perros calientes? Me dio hepatitis. Entonces cuando Dios lo aparta a usted para un propósito y usted no se esfuerza y usted no sigue las reglas y usted no camina como Dios quiere que camine, usted se puede salir del propósito por un desliz, pero vaya las consecuencias que ese desliz pudiera traer sobre la vida de nosotros. Quiero que me entienda y disculpe el ejemplo a lo mejor, pero quiero hacer algo como para... Entonces, cuando yo soy santo, Dios me saca del mundo, aunque vivo del mundo, pero me pone en un lugar de privilegio y me da un lugar y me da propósito. Mi deber es buscar, aprender, capacitarme para poder ser lo que Él quiere que yo sea. Entonces, yo soy de las personas que creo firmemente que Dios está levantando a hombres y a mujeres en estos tiempos. No todos somos predicadores. Dios está poniendo a hombres en lugares estratégicos, en empresas, compañías, en lugares para que sean luz donde Dios los puso, para que resplandezca su luz y se conozca que hay hombres de Dios que hacen las cosas diferentes, que le creen a Dios y que luchan por un destino mejor. Vamos, aplaude al Rey de la Gloria. Entonces Dios nos llama con propósito para que seamos luz, no para que se esconda la luz. ¿Sí o no? Como dicen los colombianos. Decimos. Entonces, iglesia, ¿dónde está lo que Dios te dio? Ser luz es ser lleno del Espíritu Santo. No es un evento, es una condición. Y hay que mantenerla. Por un evento se mueve por emocionalismo. Y las cosas por emocionalismo se acaban solitas. Pero cuando hay convicción, yo me mantengo en esa posición y la cuido. Me caigo, me levanto. No soy perfecto, pero lo importante es reconocer y volver al estado original. Entonces, ¿por qué en la iglesia más nunca se manifestaron los dones? Entonces, ¿por qué más nunca en la iglesia nadie se sana? Sí se sana. Hace ratico vino una señora aquí y me dijo que Dios la sanó de algo aquí. Pero lo pregunto de manera general, porque si Dios repartió dones y talentos, yo mismo me lo pregunto. ¿En qué gaveta metimos los dones, lo que Dios nos entregó? El propósito de Dios.
Y a veces creemos o pensamos que dependemos de una persona para ver las cosas de Dios. No, es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad y es la mía también. Amén, iglesia. ¿Quiénes son luz en esta casa? ¿Dónde está tu propósito? Ya sabe quién es, ¿no? Quiero contarle una historia del Antiguo Testamento y voy a tomarla así muy ligera porque la mayoría la conoce. El pueblo de Israel por 400 años fue esclavo en Egipto. ¿No vieron la película? La pasan en Semana Santa siempre. ¿O lo leyó en la Biblia? El pueblo de Israel fue por 400 años esclavos en Egipto. ¿Sabe? Y vaya que fueron esclavos, azotados, opresión, sistema. El sistema que muchas veces promete cosas y no las cumple o no pasan como yo quiero. ¿Sabe? Sistema, el mundo. Y dice que el pueblo de Israel, mientras era azotado, ellos buscaban con persistencia la presencia de Dios. Creo mucho en la persistencia. Persistencia trae resultado. ¿Ah? La persistencia espiritual desarrolla el músculo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y trae resultado. Ellos eran persistentes a pesar de la opresión. Ellos buscaban el rostro de Dios. Y una de las características que empezó a pasar fue que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en gran manera. ¿Sí o no? Ellos empezaron a multiplicarse en gran manera y Faraón se dio cuenta. Faraón, sistema Egipto, Faraón, el diablo se da cuenta, ¿sabe? El diablo sabe quién eres tú, aunque usted no lo crea, como decía un programa por allí. Por eso es que a veces estas cosas parecen fábulas o pareciera que estuviéramos contando una historia pero usted sabe, el enemigo sabe quién eres tú, porque desde que usted conoció al Señor, su vida fue transformada espiritualmente y el enemigo que existe. Por eso dice la Biblia que no ignores las maquinaciones del enemigo, porque él es real. Hay un mundo espiritual que hace oposición y cuando hace oposición muchas veces la hace con fuerza, porque él conoce el llamado que tú y yo tenemos como hijos de luz de Dios. Entonces dice la Biblia que los oprimían, pero ellos seguían siendo persistentes. Entonces, ¿sabe? Cuando me acordé de Job, cuando Dios le pregunta al diablo, ¿conoces a Job, mi hijo? Hombre irreprochable, excelente. El diablo le dijo, sí, sí lo conozco. Y de balde que le tienes puesto un cerco y todo lo que hace prospera. Se le fue el yoyo. ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿Qué reconocía él del hombre? Que Dios lo protegía y que todo lo que hacía prosperaba. Eso es una sombra de lo que somos tú y yo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo Faraón? Faraón dijo, póngale más carga, póngalo a hacer más ladrillo, porque cuando ellos tienen tiempo libre se vuelven ociosos y empiezan a buscar a ese Dios que ellos tienen. O sea, Faraón subestimó a Dios. ¿Alguien se leyó eso? ¿Ah? Yo se lo estoy contando, léalo con calma después. Pero le puso más carga. La Biblia dice que Dios no te va a poner más carga de la que tú puedas llevar. Pero el sistema y sus cosas, cuando el enemigo sabe que tú empiezas a decaer, el enemigo te pone más carga. Entonces nos cerramos, nos trancamos, nos bloqueamos y empezamos el proceso de enfriamiento. Pero gloria a Dios porque el pueblo, aunque le pusieron más carga y tenían más trabajo y eran oprimidos por el sistema,
y el enemigo estaba allí poniendo carga, que no es una excepción a lo que vivimos hoy. El enemigo hoy sigue poniendo carga en el pueblo y sigue poniendo estructuras para que la gente no conozca a Jesús y que aún los que estamos adentro no salgamos de estructuras mentales que nos bloquean a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Ah? Pero dice que hubo una mujer llamada Jacobet, hija de Leví, y tuvo un niño. En medio de la opresión, el pueblo buscaba a Dios, pero Dios trajo respuesta en medio de la persistencia. Pero ellos no sabían. Dice que nació un niño, diga, nació un niño. ¿Sabe cómo se llamaba el niño? Moisés. Pero en ese tiempo a Faraón le dio por matar a los niños pequeños, porque había un chisme. Se hablaba de un libertador. Y la mamá, Jacobet, tuvo temor. Y el temor es un sentimiento que se manifiesta y es natural. El problema es que el temor no te domine a ti. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez aquí? Todos. Pero el problema es cuando el temor, el sentimiento me domina y me lleva a retroceder o a encerrarme o a amargarme. Entonces ella, por temor, ella esconde al niño. El problema es que, como muchos de nosotros, no puedes meter una vela en un almud porque pierde el propósito. Ella escondió al niño. Muchos de nosotros aquí hemos escondido al niño. El niño nació, pero usted lo escondió. ¿Por qué? Porque usted lo primero que ve es a usted mismo. Y a veces nuestra autoimagen nos dice: yo no creo que Dios pueda hacer eso conmigo. Nada, estás loco, Larry. Eso puede hacer Roberto Francisco, para Veruca, para mí. Yo digo de grosería de más, muchachos. Pero resulta que Dios, por amor, te muestra: te quiero bendecir, te quiero sanar. Pero tú escondes el niño. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el niño creció y pasaron 3 meses y el niño lloraba más duro. Cuando tú escondes lo que Dios te da, aunque tú no lo quieras aceptar, por temor o porque tú creas que eso no es tuyo o por lo que sea, el problema es que lo de Dios no se detiene y lo de Dios sigue creciendo. Y va a llegar un momento que va a empezar a hacer bulla. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy hablando? Yo sé que sí. Ella escondió al niño por temor, pero el niño empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces pasaron 3 meses, pero ahora el niño lloraba más duro. Entonces, igual, ella agarró y fue y lo metió en una cestica y lo puso en el río. Quiero que vea el río como una representación del mover del Espíritu Santo o como el mover de Dios. Cuando usted agarra lo que usted tiene, sea que crea usted que es su corazón o que usted sienta que es Dios, lo mejor que puede hacer es ponerlo en las manos de Dios. La mano de Dios representa el río. El río de Dios tiene una corriente específica que ni tú ni yo podremos controlarla. El río te controla a ti. Tú no vas a poder controlar el río. Y cuando tú pones lo que tú sientes que es de Dios en la mano de Dios, Dios lo llevará al lugar correcto, porque dice la Biblia que la hija de Faraón estaba en el río y la cestica le llegó, y lo que tú parecieras que fuera contrario, ahora se te abren las puertas, porque cuando Dios tiene un propósito contigo y tú lo pones en la mano de Dios, Dios te guiará a las personas o al lugar donde te va a abrir las puertas. En este caso fue la hija de Faraón quien lo sacó. Dios te va a poner en quien te va a ayudar a financiar ese negocio. Dios te va a poner en el lugar donde vas a ser sano de esa enfermedad. ¿Alguien me está entendiendo? No escondas el muchacho. Ponlo en las manos de Dios. Estuve viendo un documental donde hacían un estudio teólogos y ellos sacaban una cuenta desde el primer avivamiento wesleyano que hubo con John Wesley, los hermanos Wesley. Y cuando hablo de avivamiento, es un mover sobrenatural de Dios que viene a la tierra. Y que aunque
pareciera que las cosas se ponen oscuras, Dios también se va a mover a favor de sus hijos. Y ellos dicen que cada 40 años hay un mover sobrenatural en la tierra de parte de Dios. Y empezaron a sacar con sus cuentas. Yo lo estaba viendo. El último avivamiento que hubo fue en el año 1970. Estamos en el tiempo. Si sacan la cuenta. Entonces Dios necesita que alguien le crea que es luz. Y que saque la vela del almud y la ponga en las manos de Él, para que Él sea quien dirija hacia donde tenga que dirigir la cesta. Y no sigamos luchando en nuestra fuerza a ver qué pescamos en el río. Porque el río era el río Nilo, y el río puede ser peligroso porque hay culebras, caimanes, cocodrilos. Esta mujer no solamente tomó al niño, sino que ahora lo toma y se lo llevó a su mamá. Ella no sabía que era la mamá. Y le dijo: amamántame el niño y críalo, y yo te voy a pagar. No solamente Dios te devuelve lo que es tuyo, sino que te lo devuelve con provisión y con bendición. Wow. Ella tomó el niño. Ella no sabía de que era ella su mamá. Y ella se lo llevó a su mamá y se lo puso en los brazos y le dijo: críame al muchacho a su misma mamá. Dios no nos quita las cosas. Dios no anda con un látigo viendo a ver dónde te equivocas para tirarte un latigazo y darte un... No. Dios es amor. Y Dios nos dio cosas a nosotros. Su palabra está llena de promesas para nosotros. Y aún quiero ir más allá. Venezuela parió un muchacho. Yo lo creo. Pero las circunstancias y los problemas han hecho que ese niño se extraviara. Pero Dios le regresará ese muchacho a las manos que le corresponden. ¿Y sabe cuáles son esas manos? A los que son luz en medio de la oscuridad. Gloria a Dios. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: levántate y resplandece. Y de ahí salió esta prédica. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, iglesia. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre los que hemos creído en Él, sobre los que hemos sido persistentes, sobre los que hemos tenido disciplina para esperar, sabiendo reconocer la santidad que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque Él nos hizo santos. Vamos, apláudale y póngase de pie. ¿Sabe? Y un tiempo de reflexión. ¿De quiénes somos? Somos venezolanos. Pero hoy más que nunca, Venezuela necesita, la Biblia dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, yo descenderé y sanaré la tierra. Pero ¿a quién esperan? ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están las luces? Nos hemos escondido en nuestras iglesias, nos hemos guardado en nuestros propios caprichos, buscando cada quien cómo salir adelante. Cuando realmente en nuestras manos fue puesta no solamente la confianza, sino que dentro de nosotros está aquel, el Espíritu Santo, que tiene todo poder y toda autoridad para hacer lo que tenga que hacer.
Nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nos dio autoridad para poner vallados sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Nos dio autoridad para orar por los enfermos. Nos dio autoridad para orar por todo lo que venga contrario en nuestras vidas. Nos dio autoridad para bendecir. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro papel? Señor, en este momento te doy gracias por este tiempo. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Primero por darnos la oportunidad de haber sido llamados por ti, por darnos la salvación, por darnos la oportunidad de conocerte, Señor, por darnos la oportunidad de tener a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Cuando no éramos nada, cuando pensábamos que estábamos contigo, nos dimos cuenta que solamente de oídos te conocíamos. Mas ahora te vemos porque vives en nosotros y nos llamas luz también, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toda enfermedad, y yo quiero que usted ponga, si usted está enfermo, la mano allí donde usted tiene ese malestar que lo ha estado aquejando. La Biblia dice que por la fe nosotros podemos conseguir. Y la Biblia dice que por su llaga fuimos sanos. Señor, en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con mis hermanos. Y en este momento, Señor, te pedimos que traigas sanidad sobre todo aquello que se malformó en nuestro cuerpo, que no pertenece a ti, Señor. Y nos hagas libres, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, proclamamos sanidad sobre los enfermos, Señor. Todo espíritu, todo temor, Señor, tumor, cáncer, diabetes, tensión alta, cáncer en el seno, se seca ahora en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad que se haya venido o que haya sido somatizada por el estrés, ahora sale en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice, Señor, que tú traes libertad, Señor, sobre tus hijos, Señor. Toda opresión, toda depresión del diablo, Señor, que ha venido a los cuerpos, Señor, y ha generado, Señor, cansancio mental, Señor, frustración, sale ahora en el nombre de Jesús. Y que podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que es tu paz, Señor. La iglesia dice amén. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a los hombres, a las mujeres, Señor, a los jóvenes, Señor. Los bendecimos, Señor, para que en medio de los tiempos, Señor, nosotros podamos seguir siendo luz.